Para el día de hoy estamos en la oficina del señor José Luis Chao, muy buenas tardes, Buenas tardes. quien es una persona que se encuentra en condición de discapacidad y es un aguerrido luchador por las personas con algún tipo de discapacidad. Es concejal de nuestro municipio Garzón y es profesional en contaduría pública y administración pública. Nos va a contestar unas preguntas con referente al tema de inclusión de este grupo poblacional. Con mucho gusto. Entonces, don José Luis, ¿su merced ha escuchado hablar de la ley de discapacidad inclusiva? Buenas tardes. Sí, claro, la población con discapacidad en nuestro país pues es una población numerosa. Cerca del 6% de personas, cerca del 6% de la población en Colombia tiene algún tipo de discapacidad. Tienen o tenemos algún tipo de discapacidad. Y en ese sentido Colombia tiene una gran normatividad que respalda y favorece los derechos de las personas con discapacidad. En ese sentido, la ley más reciente, por ejemplo, está la ley 1618 del 2013, que es una ley con jerarquía estatutaria, y en ella se garantiza el goce y el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. Pero aparte de eso hay otra serie de normatividad. Por ejemplo, desde el año 97 tenemos la ley 361, que la llamamos la ley Kopatowski. Esa ley comenzó a hacer una incidencia muy importante en la población y a defender derechos y básicamente enfrascándolos en entornos de inclusión, como el tema de la inclusión al deporte, la inclusión laboral y otros. Y en esas dos leyes básicamente nos amparamos y también a partir de otras resoluciones, decretos y normativas, y la misma Constitución Política de Colombia en sus diversos artículos respaldan y favorecen los derechos de la población con discapacidad, aquellas personas que por su debilidad manifiestan, que por sus condiciones físicas o otra condición se vean vulnerados, entonces la Constitución ampara pues esa población. Entonces, tenemos un convenio, un compendio de normas para defender nuestros derechos. Nos hace falta es más empoderamiento para poder hacer que eso se cumpla. Bueno, señor. La segunda pregunta es, ¿cree usted que se cumple a cabalidad la ley de discapacidad en nuestro país? Bueno, como lo decía anteriormente, existe todo ese compendio de normas, existe la política pública a través del COMPE 166 y no se cumple a cabalidad precisamente porque la misma población no es unida, no trabaja de manera organizada, de manera asociativa. El liderazgo, a pesar de que hay grandes líderes en nuestro país, se ha ido perdiendo por la misma, digamos que por la misma mentalidad de la misma población. A veces las personas con discapacidad quieren que todo se les facilite y eso es bastante complejo. Entonces no se cumple a cabalidad precisamente porque hace falta voluntad política, porque hace falta mayor incidencia en los procesos de sensibilidad y de visibilización, ¿cierto? Sí, señor. Y también porque la misma población no trabaja de manera unida para lograr los propósitos comunes. Pero se ha avanzado bastante y podemos decir que hay procesos de inclusión muy bonitos. Qué bien. La tercera pregunta, don José Luis, es, ¿sabe cuántas personas en nuestro municipio tienen algún tipo de discapacidad? Bueno, aquí desde el año 2016 aproximadamente, a través de una resolución del Ministerio de Salud, se implementó lo que fue el registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad. En ese registro aproximadamente se llegó a un nivel aproximadamente de 3.000 personas con algún tipo de discapacidad, teniendo en cuenta que la discapacidad se clasifica en 3 o 4 tipos de discapacidad, que es la discapacidad física, la discapacidad sensorial, que dentro de la discapacidad sensorial pues está la discapacidad visual y la discapacidad auditiva, y está la discapacidad cognitiva, que también hace parte de esa población. Entonces digamos que de todos estos tipos de discapacidad ya hay un buen número que supera las 3.000 personas en el municipio de Garzón. Sí, y que mantienen como poco visualizadas, ¿no? Por la misma gente, ¿no? Sí, Porque todavía existe la discriminación como tal, ¿cierto? exacto, hay muchos factores que no son incluyentes,
que aíslan a las mismas personas. Hay factores de exclusión muy fuertes, inclusive dentro de las mismas familias, ¿cierto? Uy, sí. Y también hace falta mayor participación en todas las actividades y programas que se lideran a favor de esta población. Sí, señor. La otra pregunta, la cuarta pregunta es, ¿pertenece a un grupo de personas con discapacidad? Sí, en Garzón existen 6 organizaciones sin ánimo de lucro que defienden los derechos y trabajan por las personas con discapacidad. Yo participo o pertenezco a la Asociación de Personas con Discapacidad de Garzón y al Club Difigar, que ese es un tema deportivo. De todos estos tipos de discapacidad y hay un buen número que supera las 3.000 personas en el municipio de Garzón. Sí, y que mantienen como poco visualizadas, ¿no? Por la misma gente, ¿no? Sí, porque todavía existe la discriminación como tal, ¿cierto? exacto, hay muchos factores que no son incluyentes, que aíslan a las mismas personas. Hay factores de exclusión muy fuertes, inclusive dentro de las mismas familias, ¿cierto? Uy, sí. Y también hace falta mayor participación en todas las actividades y programas que se lideran a favor de esta población. Sí, señor. La otra pregunta, la cuarta pregunta es, ¿pertenece a un grupo de personas con discapacidad? Sí, en Garzón existen 6 organizaciones sin ánimo de lucro que defienden los derechos y trabajan por las personas con discapacidad. Yo participo o pertenezco a la Asociación de Personas con Discapacidad de Garzón y al Club Difigar, que ese es un tema deportivo, pero también trabajamos muy coordinado y articuladamente con otras 2 fundaciones que existen y otra fundación. En total son 6 organizaciones. Ah, sí, señor, yo había escuchado hablar algo de eso y siempre sabía que usted era el que lideraba parte de eso. Muy bien. La quinta pregunta es, ¿en su entorno familiar, laboral, profesional, alguna vez se ha sentido vulnerado en sus derechos? Cuando me he sentido vulnerado en mis derechos ha sido básicamente por el tema de la accesibilidad. Y como lo dije anteriormente, existen todas esas normas que son una herramienta constitucional para nosotros, como por ejemplo la tutela. La tutela es un mecanismo constitucional de defensa de los derechos fundamentales. Entonces eso lo hemos hecho, hemos acudido a esa acción constitucional en la Universidad Surcolombiana, por ejemplo. Entonces tutela para donde se vulnera un derecho a accesibilidad, entonces se exige a través de un fallo la construcción de vías de acceso. Entonces se ha hecho eso en la Subcolombiana, en la alcaldía, en la registraduría, en el Palacio de Justicia. Entonces, sí he visto vulnerados mis derechos, pero cuando me he visto que me vulneran mis derechos, he utilizado la mejor herramienta que tenemos para la defensa, que es la norma, que es la acción de tutela y otros mecanismos que nos favorecen. Ah, bueno, don José Luis, quedó muy bien ilustrada y espero que las personas que están viendo esta entrevista hayan conocido algo más del tema y le agradezco mucho su tiempo y de verdad espero que siga luchando por ese Muchas grupo gracias. poblacional que su merced siempre lo ha hecho. Muchas Que gracias pase una y un feliz tarde. saludo muy especial a todo el grupo de estudio, a los docentes. Qué bonito estudiar estos temas que generan esa sensibilidad y ayudan también en la defensa de los derechos de una población que ha sido excluida y discriminada a través de la... Muchas gracias. Bien.